el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Jesús, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les propuso una parábola. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos, y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores de la difusión de la verdad. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: dichosos los que temen al Señor. Todos. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Todos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas, brilla. Todos. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compasivos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Todos. Dichosos los que temen al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar?
Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que venga sobre nosotros y prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso quiero invitarte ahí donde estás, querido hermano, querida hermana, que dispongas tu mente, tu corazón a la escucha de la palabra. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar. Hoy la palabra de Dios nos va a indicar. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar la necesidad que tenemos los seres humanos de orar. La necesidad que tenemos los seres humanos de no desfallecer en la oración. La necesidad que el ser humano tiene de comunicarse con Dios, de hablar con su Padre Celestial. La necesidad que el ser humano no debe perder. La meta, la virtud, la necesidad que ustedes y yo debemos acostumbrarnos a mantener siempre, se llama la oración. Por eso ahí donde estás quiero invitarte, amado hermano, amada hermana, a que eleves una oración al Espíritu Santo después de mí diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, hoy es sábado. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad, por este día que Dios nos regala, lleno de bendición, lleno de gracia. Bendigo y alabo a Dios porque nos podemos reunir en este día a escuchar su divina palabra. Les decía en la oración que hoy la palabra de Dios nos va a mostrar que la oración no es cualquier cosa, que la oración no se debe hacer de cualquier manera, que la oración ustedes y yo debemos acostumbrarla a repetir, debemos acostumbrarla a hacer siempre y en todo momento. Y hoy Jesucristo el Señor nos va a enseñar la necesidad de la oración en nuestra vida. Quiero hacerle una invitación. Cuando termine el Evangelio del día, usted puede buscar en YouTube. Hay un tema que es muy bonito, que ustedes pueden estudiar, y se llama ¿Cómo orar a Dios? ¿Cómo orar a Dios? Y ahí, Padre Marcos Galvis, ahí con mucho cariño le damos varias citas, con mucho cariño le enseñamos de qué manera debemos orar, pedirle a Dios, según la palabra de Dios. Si alguno quiere estudiar el tema, escríbalo. Y ahorita, al finalizar del Evangelio, busca en YouTube cómo orar a Dios, para que vea el tema.
para que pueda participar. Cuando ores a Dios, hazlo de esta manera. Dice el título, ¿cómo orar a Dios? Cuando ores a Dios, hazlo de esta manera. Fíjense que Jesucristo en el Evangelio hoy dice que la oración es una necesidad. Es una necesidad. Y mientras que ustedes y yo no tengamos la oración como necesidad, no vamos a ver frutos. Porque nosotros vemos la oración como última opción. De repente está temblando. Lo primero que hago es encomendarme a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oye, estaba apurado. Salí corriendo por buscar la oración. Para ti no es una necesidad. Es una alternativa. Para ti la necesidad fue un escondite, un refugio inmediato. Fue, decimos, la última carta bajo la manga. Fue el último momento que lo agarré. No, la oración para ti, para mí debe ser una necesidad. Y por eso Jesucristo el Señor dice que los discípulos de Él deben aprender que la oración debe convertirse en una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Nosotros los seres humanos tenemos necesidades de diferentes índoles, de diferentes aspectos. Por ejemplo, ustedes y yo, cuando sentimos la necesidad de comer, ¿qué hacemos? Le decimos al estómago, aguante, 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 aguante. ¿Teniendo comida? No. Cuando sentimos la necesidad de comer, nos sentamos a comer. Es más, cuando el niño está pequeño y no quiere comer, la mamá sabe que el comer es una necesidad, e inclusive con una chancla o con una correa, o se sienta a darle la comida de por las buenas o no de por las buenas. Porque necesita de esa comida. Necesita de ese alimento para que su cuerpo tenga los nutrientes necesarios. Así debemos convertir nosotros la oración en una necesidad. Fíjense, cuando tenemos sed nosotros los seres humanos, que una necesidad, óigame, no le decimos al cuerpo aguante, 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 teniendo agua, no estando haciendo ningún sacrificio, pues tomamos agua para satisfacer esa necesidad. Tenemos la necesidad de vestirnos, las necesidades del ser humano, del cuerpo, la estamos satisfaciendo y las estamos cumpliendo. Pero resulta que nosotros hemos olvidado que tenemos un alma. Resulta que nosotros hemos olvidado que tenemos un espíritu. Resulta que hemos olvidado que el espíritu necesita de la oración. Y como lo hemos olvidado, y como se nos ha ido, y como ya no lo recordamos, pues hoy Jesús dice, oiga, cristiano, tenemos una necesidad, y la necesidad nuestra es de la oración. Y una oración siempre, una oración constante, una oración continua. Fíjense, el evangelio que estamos meditando hoy es el evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 18 versículo 1. Vamos todos a buscarlo en la Biblia. Y miren, y quiero hacer un paréntesis aquí y felicitar a todas las personas que están escuchando el evangelio del día. Porque mucha gente me escribe WhatsApp por Facebook, por Instagram o por YouTube. Y cuando yo leo los comentarios, me doy cuenta que la gente me dice cosas como esta: Padre, desde que yo empecé a escuchar la palabra de Dios, siento la necesidad de oírla todos los días. Qué bonito, ¿verdad? Antes no la oía, ahora sí. Oye, cuando nosotros hacemos una necesidad de la palabra de Dios todos los días, en cada momento estamos oyéndolo. A ver, quiero hacerle una pregunta a ustedes, los que escuchan el evangelio del día. ¿Es una necesidad para ustedes oír la palabra de Dios a diario? Dígame, ¿sí o no? Porque Jesucristo nos enseña que hay necesidades que ustedes y yo debemos tener. Por ejemplo, escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, hacer oración. Fíjense cómo lo dice Jesús. En aquel tiempo, San Lucas 18:1, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola.
Jesús coloca un ejemplo de una viuda que iba a molestar a un juez que le hiciera justicia. Y tanto se le dio al cántaro que se partió, que el juez dijo, le voy a hacer justicia porque esta mujer me está molestando. Y Jesús dice, si el juez que no conocía a Dios, que no era amigo de Dios, que era malo, que era ateo, tuvo que hacer justicia, oye, ¿cuánto más Dios nos hará justicia y nos ayudará a nosotros? Pero tenemos que tener la oración como necesidad. Miren, la oración para nosotros, los que seguimos a Jesucristo, no es una necesidad. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, para que ustedes y yo veamos que nosotros, los seres humanos, hacemos algo cuando oramos. Y es algo tan natural que nos surge, es algo tan espontáneo, que cuando yo lo diga, ustedes van a decir, sí es verdad. Eso me pasa a mí, Padre. Qué pena. Ustedes y yo estamos acostumbrados que nomás se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar el Santo Rosario. Empezamos nosotros. Tengo sueño. Podemos estar haciendo cualquier cosa y no podemos tener sueño. Pero en el momento en que se nos dice vamos a orar, en el momento que se nos dice vamos a hablar con Dios, nos da sueño. Eso le pasaba a los discípulos de Jesús. San Mateo capítulo 26, versículo 36. Oigan, presten atención, paren la oreja. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Quédense aquí mientras yo voy a orar. Oído al tambor. Versículo 40. Oigan, escuchen. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Jesús le dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Es posible que no hayan quedado despiertos conmigo ni siquiera una hora? En español, ¿es posible que el hacer oración da sueño? Sí, da sueño. Sí da sueño. Díganme en los comentarios a ver si a usted no le ha dado sueño orar. Díganme, siendo sincero, a ver, escriban en los comentarios. Estamos en familia. Somos la familia del Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Vamos a escribir en los comentarios, a ver. ¿A usted no le ha dado sueño orar? Otra preguntita. ¿Usted no se ha quedado dormido orando? Dígame, no le dé pena. Estamos en confianza. Si le pasaba a los discípulos, ¿no me va a pasar a mí? ¿Cuál es el primer problema que nosotros tenemos cuando vamos a orar? Pues que nos quedamos dormidos. Que nos da sueño. Decía mi abuelo, oigan. Decía mi abuelo, cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a orar, el diablo le coloca la cola al cristiano al frente de los ojos. Y de repente el diablo le mueve la cola para un lado y el cristiano se le va la cabeza para un lado del sueño. Y le mueve la cola para el otro lado y se le va la cabeza para el otro lado. Y de repente el diablo le pega un empujón y por eso usted ha visto que hay gente que pega brinco porque se está despertando. O le pega un alón y hay gente que se va de frente porque se está cayendo, quedando dormido en la oración. Y Jesús dice, hermanitos, la oración es una necesidad. Ustedes y yo debemos aprender a orar. Se está quedando dormido, colóquese rodillas con las manos abiertas. Se está quedando dormido, colóquese de pie. Se está quedando dormido. Ay, es que hoy día la oración es una oración bonita. Yo voy a orar, Padre. Ah, bueno, está bien. ¿Tomaste una actitud de oración? No, Padre, yo estoy en mi casa. Yo voy a orar y voy a orar acostado, aquí acostado en la cama. Se va a quedar dormido. La actitud del cuerpo indica lo que va a pasar, se va a quedar dormido. Padre, yo estoy sentado, pero estoy así explayado, acostado, medio sentado. Se va a quedar dormido. Padre, yo no sé qué me pasa a mí porque es que cuando yo voy a orar siempre me quedo dormido. Pues claro, porque para usted la necesidad de la oración no es importante. Porque para usted la oración todavía no se ha convertido en algo significativo, importantísimo.
porque no le ha dado importancia a Dios y a sus cosas. Oye, el ser humano se queda dormido en la oración. Y el ser humano debe aprender a hacer oración. Fíjense, los mismos apóstoles hacían oración. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 1, nos enseña que Pedro y Juan iban a hacer oración. Y cuando hacían oración, no era que decía, ay, yo voy a hacer oración en cualquier parte. No, oigan, Pedro y Juan iban a hacer oración en el templo. Si usted puede ir al Santísimo a hacer oración, si usted puede ir a los pies del sagrario a hacer oración, si usted puede ir a la iglesia a hacer oración, hágalo. Porque hoy día la iglesia, el Santísimo, está vacío. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo, yo voy a hacer oración aquí en mi casa. Entre Jesús y salga María, entre Jesús y salga María, entre Jesús y salga María, entre Jesús y salga María. Ya hice oración, ni supe qué dije. Para usted hacer oración debe buscar un lugar apropiado para la oración. Y hacer oración significa encontrarse con Dios. Usted no ha visto que hay personas de otras religiones, me refiero a religiones, no a sectas, religiones, que cuando les llega la hora de orar dejan lo que están haciendo y se van a hacer oración de verdad. Cuando Jesucristo oraba, ahorita lo vamos a ver, Cristo se retiraba y se apartaba a lugares solitarios para orar. Los apóstoles oraban, sí, mire, en el templo. Hechos 3:1. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo, repito, subían al templo, una vez más, subían al templo para hacer la oración de la tarde. Para hacer la oración de la tarde, fueron al templo para orar. Se apartaron, buscaron el lugar adecuado. Oye, una cosita, mire, oiga. ¿Saben dónde oraban los discípulos? En el templo. ¿Sabe dónde oran los nuevos discípulos de Jesucristo? ¿Saben dónde oran los cristianos? ¿Saben dónde oran los católicos? En la cama, acostado. ¿Qué tal? ¿O no? Dígame si no. Muchos cristianos en la mañana se ponen a orar acostados. Muchos cristianos dicen voy a rezar el Santo Rosario mal sentados. Dormido. Ustedes no, porque no escuchan el Evangelio. Otros por allá. Los apóstoles iban al templo a orar. Jesucristo, miren, San Lucas capítulo 5 versículo 16. Cuando Jesús iba a orar, cuando Jesús iba a comunicarse con Dios, cuando Jesús iba a la oración, escuchen, San Lucas 5:16. Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. Jesús se iba a lugares desiertos para orar. Jesús se apartaba para orar, para comunicarse con Dios. No dice, Jesús se acostaba en la cama y se ponía a orar. ¿Verdad que no? ¿O sí? Jesús se sentaba por allá medio acostado para orar. Jesús iba a orar rápido. No. De Jesús se decía que oraba mínimo 1 hora. Pasaba toda la noche haciendo oración. Los discípulos también oraban. Y nosotros los católicos, como la oración no es una necesidad, pues ni siquiera la practicamos. Ni siquiera la practicamos. Miren, la palabra de Dios enseña también que la oración podemos hacerla por alguien. Podemos orar los unos por los otros. Podemos pedirle a Dios por alguna persona. Jesucristo hacía oración por las personas. San Mateo capítulo 19 versículo 13, por los niños oraba. Ustedes y yo, Padre, pero es que yo no tengo nada por qué orar, qué pedirle a Dios. Pues pídale por su familia,
Pídale por su trabajo, pídale por su vida, dele gracias a Dios por los éxitos y las bendiciones que ha logrado. ¿Cómo que no tiene nada que decirle a Dios? ¿Qué es eso? Buscamos excusa para no orar. San Mateo capítulo 19 versículo 13 dice que Jesús oraba por los niños. Podemos orar por los enfermos. Por allá Santiago también 5, el 16 dice, oren los unos por los otros. Oiga, Mateo 19, 13. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Jesús oraba por las personas. Jesús le pedía a Dios por las personas. Y eso debemos hacerlo nosotros. Cuando su esposo salga al trabajo, ore por su esposo para que le vaya bien. No se ponga a insultarlo, a maldecirlo, a tratarlo mal. Cuando su esposa no esté en la casa y usted esté saliendo, ore por su esposa, no se ponga a pelear con ella. Cuando sus hijos estén saliendo a la escuela, cuando sus hijos estén durmiendo, ore por ellos. Debe estar regañando a los muchachos. Cuando sus padres estén en casa o estén saliendo, hijos, oren por sus padres. Debe de estar maldiciéndolos. Ore por la familia. Aprendamos que la oración es una necesidad. Si ustedes y yo nos acostumbramos que la oración es una necesidad, entonces ustedes y yo aprenderemos que en nuestra vida la oración será siempre un problema, una dificultad, una situación en nuestra vida, y ustedes y yo vamos a acudir a la oración en todo momento. No podemos olvidar esto. La oración nuestra debe ser constante en todo momento. San Pablo le dice a la gente de los tesalonicenses, yo se lo digo a ustedes, primera de Tesalonicenses, capítulo, vamos a leerlo, capítulo 5, desde el versículo 16. Y es la recomendación que hoy les hago para terminar. Oigan, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere que ustedes, de ustedes todos, en Cristo Jesús. Den siempre gracias a Dios. Mantengámonos unidos a Dios a través de la oración. Jesús quería enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar. Te invito a que, terminado el Evangelio, no dejes de ver cómo orar a Dios. Padre Marcos Galvis, este tema de oración que es importante, ahí está la oración con capítulos y versículos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, los esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.